Las organizaciones del mundo rural han demostrado con su trabajo y esfuerzo su compromiso por lograr el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Es por ello que invitamos a Óscar de la Fuente Muñoz, obrero agrícola de la comuna de Molina y actual presidente de la Confederación Campesina Conagro. Le invitamos a dirigirse a los presentes. Buenos días. Su Excelencia, Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria. Señor Ministro de Agricultura, don Carlos Fulche. Señor Director de INDAP, don Octavio Sotomayor. Distinguidas autoridades del Gobierno, distinguidas y distinguidos invitados, compañeras y compañeros de las organizaciones campesinas y pueblos originarios, en nombre de quienes tengo el honor de hablar en este histórico acto, que está destinado a conmemorar la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Agraria. Recordar este hecho que trajo tanta alegría y esperanza a miles de campesinos, minifundistas, trabajadores rurales y su familia, es para nosotros un deber ineludible. Que el acto principal se realice en la Casa de los Presidentes de Chile es un hecho trascendente y un gesto relevante de la máxima autoridad que valoramos y agradecemos a la Presidenta de Chile. Mirar los hechos con la perspectiva que da el tiempo permite valorarlos en su mérito y saldar cuentas con la historia, rindiendo un merecido homenaje a quienes tuvieron el valor de adoptar decisiones difíciles que el país demandaba en aquellos tiempos. Esta fecha es propicia para recordar a todas y todos los nuestros que quedaron en el camino víctimas del odio y la venganza, que asoló a campos y villorrios de nuestro país y cuyos crímenes fueron cometidos por los agentes del Estado. Todas y todos los aquí presentes sabemos que la reforma agraria formó parte de un proceso de transformaciones profundas realizadas dentro de la legalidad existente en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Estas involucraron la política, la economía y la sociedad chilena, desencadenando pasiones y revanchas fratricidas que se creían superadas en la historia patria. Las reacciones ocurridas ratificaron aquella sentencia sabia que los enemigos del progreso y la justicia social actúan siempre cegados por la defensa de sus intereses y privilegios. Por lo mismo, conmemorar el cincuentenario de la reforma agraria será polémico. Siempre los procesos históricos son polémicos. Una historiadora dijo estos días que la reforma agraria desarticuló la sociedad rural, la que definía para todo el país la manera de gobernar. Otro dijo, se puso fin a la hacienda, una de las estructuras sociales estables y menos contenciosa, que prevaleció 300 años en un país en que nada persiste tanto tiempo. Hay voceros que dicen que a los dueños de las tierras se les violaron los derechos humanos. En fin, nosotros respetamos las diferencias, no esperamos consensos y sacamos nuestras propias conclusiones. Es más, ante quienes se colocan en el extremo,
no nos sorprenden, porque son vocerías de los sectores que ayer se opusieron a la reforma agraria, promovieron la revancha brutal contra los campesinos y los pueblos originarios. En nuestro caso, y desde nuestro sentir, analizamos aquel proceso, por lo que fuimos, por lo que somos, representamos y aportamos, en tanto sujetos de derecho y como tales, actores de cambio. La reforma agraria la analizamos en su contexto histórico específico y no la extrapolamos 50 años después. Tampoco ignoramos que su implementación removió cimientos de una sociedad rural, patriarcal, de servidumbre, que representó el poderío y el señorío de siglos, pero era injusta y abusiva con los campesinos. Por eso no podía perdurar eternamente. Tampoco le pedimos a la reforma agraria que debió hacerse cargo de lo que la sociedad chilena de aquel tiempo no asumía. En cambio, resaltamos que en el corto periodo de su vigencia real sí respondió con creces a las viejas demandas de su tiempo. El Chile que prevalecía en los años previos a la reforma agraria era pobre y atrasado, envuelto en contradicciones brutales y manifiestas, con movilizaciones por cambios profundos. Era un país conducido por fuertes liderazgos gremiales y espirituales, con un emergente desarrollo industrial y comercial en las ciudades, un mundo rural donde predominaba el olvido, la postergación, la explotación y la injusticia. El inquilinaje era injusto, donde el patrón explotaba imponiendo las condiciones de trabajo y pago y actuaba según las circunstancias como el amo paternalista o cruel. La hacienda y el latifundio se caracterizaron por ser grandes extensiones de tierra, muchas de las cuales estaban improductivas, no se pagaba impuestos por ellas y el campesino carecía de todo derecho. En aquel sistema, el patrón determinaba la vida, la economía y el destino de la familia campesina, fueran estos inquilinos, obligados o afuerinos. Les tenía pulpería, candidatos por los cuales sufragar, confesor y elegido el camino por el cual transitar a lo celestial. El trabajo se pagaba un 25% en dinero para comprar en la pulpería, el 75% en especies valoradas, choza, no digo casa, revuelco o goce, talaje, leña, galleta, ración de poroto. Por tanto, en general, no había capacidad de compra fuera de los límites del latifundio. El desarrollo infraestructural y de servicios públicos, cuando los había, era precario en los pueblos cercanos, como precario el abastecimiento para los minifundistas y habitantes rurales. La lucha campesina de entonces tenía sus expresiones en algunos territorios. Había peticiones, huelgas, manifestaciones, demandas por tierra y sindicalización campesina. En las ciudades emergía una central poderosa capaz de llamar a la huelga general contra las alzas y los salarios. Y más allá de nuestras fronteras, la estrategia del imperio que regía nuestro continente recomendaba procesos de transformación agrario dentro del sistema capitalista, acompañando, por cierto, de regalos en alimentos, mientras se llevaba todo nuestro cobre. Los cambios promovidos por la Alianza para el Progreso no respondían a las demandas y requerimientos de un país que requería transformaciones de fondo. Por eso, la reforma agraria y las leyes que la acompañaron para impulsar cambios en el agro contó con el apoyo de diversos sectores políticos, económicos y eclesiásticos. Había conciencia que no bastaba solo una redistribución de tierra. Era necesario cambiar las relaciones laborales
modernizar el agro, aumentar la producción y el consumo. Fueron estas las circunstancias que hicieron posible dar respuesta a los sueños de generaciones de luchadores y se abrió la ruta para que el campesino alcanzara su anhelada dignidad y surgió un nuevo amanecer luminoso y progresista para la gente. La juventud universitaria de la época fue alfabetizadora y promotora de organización en los más lejanos rincones. El país entero vibraba al ritmo de los cantares populares. Organizarse ahora era permitido en sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos, centros de madre, clubes deportivos, consejos comunales campesinos. La fuerza social asumió la iniciativa y aquella masa informe tomó cuerpo y cobró vida, aspirando como nunca a ser dueña de su propio destino. El 28 de julio de 2017, hoy, se cumplen 50 años de la Ley 16.640 de Reforma Agraria, la que junto a la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina y otras, cambiaron para siempre las relaciones laborales, la calidad de vida y se abrieron las puertas a la justicia social en los campos. Había llegado la hora de decir con Tupac Amaru: el patrón no comerá más de tu sudor, compañero campesino. El humillado por siglos se había levantado, se movilizó y fortaleció su esperanza al ver nacer días mejores, pero con ello provocó la soberbia y el rencor de los poderosos. A 7 años que duró este proceso, se expropiaron 10 millones de hectáreas. Se puso término al sistema precapitalista y semifeudal del latifundio y el inquilinaje en Chile. Pero los objetivos planteados para el agro, por lo que fue conocido como Revolución en Libertad y Unidad Popular, quedaron inconclusos con el golpe de Estado en septiembre de 1973. Y se instaló allí una dictadura cívico-militar que duró 17 años gobernando en Chile en nombre de unos pocos y oprimiendo las mayorías nacionales. Se trataba de hacer retroceder lo avanzado por el pueblo, para lo cual se usó todo el poder del aparato militar y policial del Estado. La acción de revancha, violencia política y acciones criminales llevadas a cabo en el país cobraron especial encono contra campesinos, habitantes de villorrios y comunidades. No hay cuantificación de cuántos fueron las miles de familias despojadas de sus bienes, cuántos los torturados, perseguidos, asesinados, donde la crueldad y la hazaña utilizada contra seres indefensos quedará para siempre como un baldón para los hechores, muchos de los cuales quedaron impunes. Fue una revancha para destruir la obra que en aquellos tiempos se consideraron progresista y revolucionaria de 2 gobiernos elegidos para gobernar y cumplir los programas ofrecidos a su pueblo. Más de 50.000 campesinos quedaron a la deriva, ya no eran inquilinos, tampoco se les entregó tierra, fueron descalificados bajo diversos mecanismos creados por la llamada Oficina de Normalización. 5.000 dirigentes campesinos fueron exonerados de la reforma agraria por razones políticas, por el decreto 208. En total, cerca de 30.000 campesinos recibió tierra en una cantidad de 3 millones de hectáreas, pero se les quitó el apoyo del Estado. De los 6 millones de hectáreas restantes, la dictadura devolvió a sus antiguos dueños una porción, otra la vendió directamente, otra la remató y otra quedó en poder del Estado. Sabemos que algunos fondos están en poder de instituciones de la defensa. Hay casos donde campesinos viven en estos fondos actualmente en condiciones humillantes. Algunos de ellos están hoy aquí. Pedimos a la autoridad una revisión de estas tierras que provienen de la reforma agraria.
Al respecto, hay muchos campesinos sin tierra. Jóvenes y mujeres campesinos la demandan y tarde o temprano lucharán por ella como lo hicieron sus antepasados recientes. Para quienes hoy represento, el retroceso de la contrarreforma agraria impuesta por la dictadura no ha sido superado por la vuelta a la democracia. Al mencionar este punto, no hablamos de restitución de tierra. Esta demanda, que es ancestral, sí la tienen los pueblos originarios, como también demandan el reconocimiento constitucional a sus derechos, lo que compartimos plenamente. Cuando hablamos de retroceso, específicamente en este punto, nos referimos a aspectos que afectó a campesinos y asalariados del agro, cuyo detalle sería muy largo, tan largo como el tiempo de espera que ha habido para que exista un estatuto de derechos para trabajadores y trabajadoras temporales. En aquella época fuimos un movimiento que llegó a cerca de 300.000 sindicalizados, 185 comunas con consejos comunales campesinos, escuelas de formación a lo largo y ancho del país, Fondo Nacional de Recursos para Extensión y Educación Gremial. El campesinado chileno había llegado a tener reconocimiento político y social y derechos plenos, que en la realidad de hoy no es ni la sombra de aquello. La pequeña producción y la agricultura campesina están profundamente afectadas con la economía de mercado, sometidos a competencia desigual, predominio absoluto de la agroexportación y el monocultivo, privatizando, extranjerizando y concentrando las tierras y las aguas como nunca en la historia. A pesar de ello, se estima que 200.000 explotaciones conforman la actual agricultura familiar, quienes hacen un gran aporte a la producción de alimentos para la dieta nacional y el empleo rural. En este sector anidan, se crean y recrean valores, saberes y cultura popular, que representan, según nuestro punto de vista, un patrimonio nacional actual. En su conjunto, vemos que sus medios, componentes y relaciones necesitan ser repensadas. Por eso, estamos convencidos que el Chile actual requiere una nueva estrategia de desarrollo rural, que sea construida partiendo desde los territorios para garantizar que sea inclusiva y sostenible. En esta nueva estrategia deben ser preponderantes los intereses del país, el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y no la ganancia y el lucro. Una nueva estrategia que nos involucre a todas y todos los actores del mundo rural, donde el Estado garantice que la vida sana de nuestra población sea el eje que ordene el qué y cómo producimos, donde nuestras agroculturas tengan un desarrollo equilibrado y donde el respeto al conjunto de los derechos humanos se haga cultura nacional. Estimadas, estimados todos, reiterando el agradecimiento a nuestra presidenta, terminamos nuestras palabras confiadas en la capacidad de nuestro pueblo para seguir avanzando y abriéndose camino en las circunstancias actuales, pese a la tragedia que nos afectó y que duró tanto tiempo, que dañó profundamente nuestro país, al punto que aún están las heridas abiertas. Rendimos homenaje a todas las víctimas del abuso de poder, la venganza y el odio. Que la justicia no se detenga. Nuestro recuerdo agradecido a todas y todos quienes ya no están, que lucharon y soñaron
por un mañana más próspero, más humano y más justo para todas y todos. El reconocimiento eterno a los servidores de su pueblo, que pasaron a la historia como los mejores de su época y serán por generaciones ejemplos de hombres dignos y consecuentes. Vivan los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gosse. Muchas gracias.